Bueno, me presento antes, yo soy Fisa, Juan Pablo Picarotti, trabajo en maquinaria, haciendo mucho de desarrollo web, también hago algunas cosas de inteligencia artificial, clases de eso, y estoy bastante en enviar, en la lista, eso, voy a encontrar seguir, me la pasé siempre. Y hoy voy a estar hablando de Django, que es un framework para hacer desarrollo web, o sea, para hacer sitios o aplicaciones web usando Python. Ya que la mayoría nunca hizo nada de desarrollo web, vamos a hacer así como un curso de 0 a 1000 de lo que es una web en 30 segundos. Cuando ustedes están accediendo con un navegador, lo que está pasando es una cosa más o menos así. El navegador se conecta a un servidor y le hace pedidos, que se llaman requests, que esas requests tienen parámetros, por ejemplo, el camino de la que estoy pidiendo, que yo barra noticias, barra 1, cosas así. Parámetros extra de cómo las querés ordenar, entonces puedes pasar datos en el pedido y después el servidor ejecuta algún programa para procesar ese pedido y generar un resultado que es lo que le devuelve por la conexión de internet, por lo que sea, al navegador, y después el navegador recibe esa respuesta, que esa respuesta puede tener HTML para mostrar, puede tener JavaScript para ejecutar, o una imagen del binario y el navegador sabe cómo mostrar, demás, ¿sí? Básicamente el flujo es ese: hago una request, recibo una response, y la response puede tener algo que el navegador sepa interpretar, normalmente, ¿sí? Lo que tengamos del lado del servidor no afecta, ¿sí? no importa en lo que el usuario tenga que tener instalado para entrar a la web. Si ese programa que está en el servidor es Python, Ruby, Java, lo que sea, no importa. Mientras le devuelve una respuesta que el navegador sepa entender, está. Así que cuando hablamos, por ejemplo, que vamos a hacer desarrollo web con Django, no es que el usuario se tenga que instalar algo para poder entrar al sitio que está hecho con Django ni nada, no. Él entra a una página web, no sabe que es del otro lado. Bien. ¿Qué es Django? Framework de desarrollo web, pero ya lo dije. Está desarrollado, digamos, todo en Python. O sea, Django mismo está hecho en Python. Y los sitios que ustedes hagan con Django los van a hacer usando Python. Todo lo que es lógica del lado del servidor, ¿sí? Toda la lógica que procesa los datos, que genera la página y demás, va a ser Python. Y después, de alguna forma, van a devolver algo que el navegador entienda. El navegador no entiende Python. El navegador tendrá que recibir HTML, JavaScript, o una de las cosas que los navegadores saben entender. Django es libre. No solo que es gratis, sino que es libre. O sea, ustedes pueden ver todo el código fuente de Django, pueden bajárselo, pueden ayudar a mejorarlo, pueden debuguearlo, pueden hacer lo que quieran con ese código, es libre. Y además de ser libre, tiene una comunidad bastante grande. Es el framework web de Python más usado para desarrollo web. Así que tiene mucha gente laburando. ¿Qué es lo bueno eso para nosotros? ¿Qué nos da de ventaja? Primero que hay mucha gente mejorándolo, haciéndolo más rápido, haciéndolo más seguro, agregándole cosas y demás. Pero además después vamos a ver que por algo de cómo se estructuran los sitios de Django, también esto de una comunidad grande nos da otra ventaja. Y está bueno conocer dónde surgió Django porque marca mucho cómo es la filosofía de trabajo dentro del framework. Django surgió dentro de gente que hacía sitios para noticias, ¿sí? Sitios de diarios y cosas así, donde los tiempos son así chiquitos, ¿sí? Las cosas te las piden para ayer. O sea, si hay que modificar el sitio para que muestre un gráfico interactivo de tal noticia, tiene que ser en el momento. La noticia fue hace 5 minutos, en 10 minutos tiene que estar subiendo. Esa es gente que está muy apurada con los deadlines. Pero era gente que quería hacer las cosas bien. Entonces quería como la chance de los 20, quería hacerlo bien, pero hacerlo rápido. Entonces Django surge como un framework así para perfeccionistas, pero que tienen poco tiempo para hacer las cosas. O sea que no pueden pasarse 3 años desarrollando sitios, sino que tienen que sacar rápido. Bueno, ¿cómo es un sitio hecho en Django? La estructura general de un sitio de Django va a ser un proyecto que dentro va a contener aplicaciones. ¿Sí? ¿Qué tiene el proyecto? El proyecto es lo que contiene toda la configuración general del sitio. Por ejemplo, dónde está la base de datos, cuál es el usuario y contraseña para accederla, dónde están guardados los archivos estáticos, quiénes son los administradores, si hay que mandar un mail por algún error, o todo ese tipo de cosas, están configuradas a nivel del proyecto. Y después, cada aplicación va a tener una lógica específica para hacer algo de lo que hace el sitio. Por ejemplo, si tenemos un foro, tendremos la aplicación foro. Si tenemos manejo de usuarios, registración y todo eso, tendremos la aplicación usuarios. Si tenemos, no sé, un CMS, será otra aplicación más el CMS. ¿Cuál es la idea de separar así en aplicaciones? Que esas aplicaciones sean lo más plugueables posible. Que yo pueda agarrar y sacar una aplicación de un proyecto y ponerla en otra, y me sirva. Y me dé esa funcionalidad que ya no desarrollé para uno, en otro. Por ejemplo, si ya desarrollé foros para mi sitio de noticias, que cuando yo quiera hacer un sitio sobre
caballos y quiere también tener un foro, simplemente agarra esa aplicación, la ponga en el otro proyecto y salga el mapa. Para eso nosotros también tenemos que hacerla bastante independiente, digamos, las aplicaciones no están todas que dependen de otro, pero si no las podemos jugar. Acá es donde el hecho de tener una comunidad grande ayuda mucho, porque ya hay un montón de aplicaciones resueltas para las cosas más normales. Por ejemplo, foro, ya hay una aplicación de Django de foro. CMS, ya hay una aplicación de Django para CMS. La registración de usuarios, ya hay. Entonces podemos agarrar esas aplicaciones que otra gente hace y publica como software libre, usarlas en nuestro proyecto y nos ahorramos muchísimo de desarrollar toda la lógica de foro, de la... ¿Sí? Bien, ahora, obviamente, lo que va a tener la mayor parte del código de nuestro sitio van a ser las aplicaciones. ¿Cómo son esas aplicaciones? ¿Cómo es su estructura? En Django se usa lo que se llama el modelo, la arquitectura modelo vista controlador. Nada más que en Django los nombres se cambian. En Django lo podríamos decir MVC o modelo vista template, una cosa así. Pero hablemos de MVC a nivel general, cuál es la idea, entonces se quedan con gusto de cómo van a ser las aplicaciones. Las vamos a tener divididas en tres grandes cosas. Una de esas cosas van a ser los modelos, que son los que se encargan de la interacción con los datos guardados en la base de datos. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo una aplicación de foros, tendré en algún lado definido lo que es un hilo, lo que es un post y demás, y de alguna forma esas cosas las podré guardar en la base de datos. Bueno, esos son los modelos, las cosas que saben cómo esos datos se guardan en la base de datos, que me permiten hacer consultas, ordenar, todo ese tipo de cosas. Los controladores van a ser lo que enganchen esos datos con las vistas, que van a ser lo que de alguna forma le den la funcionalidad que el usuario va a estar viendo. ¿Sí? Si por ejemplo tengo foros, tendré una vista que sea ver tal discusión, ¿sí? Donde estarán todos los posts, uno arriba del otro, ordenado por fecha, qué sé yo. La vista entonces va a ser eso, va a ser la lógica de lo que el usuario está viendo. Es un poquito distinto a como otros frameworks llaman a lo que es una vista, ¿sí? Para otros frameworks esto no tiene tanto que ver con la interacción del usuario, para el Django sí, el Django es prácticamente eso. Bien, ahora sabemos que tenemos un proyecto, sabemos que tenemos las aplicaciones dentro tendrán modelos, vistas y demás. ¿Cómo o qué cosas nos da Django para poder desarrollar todo eso? Además de darnos la estructura pelada cuando meter el código, ¿qué herramientas nos da para que sea fácil hacerlo, rápido hacerlo? Hay dos herramientas muy importantes que vamos a usar todo el tiempo y después un montón de cosas extras. ¿Sí? Vamos por la primera de esas dos, el ORM. Nosotros cuando estamos trabajando con una aplicación común y corriente, si estamos guardando muchos datos, lo que tenemos normalmente es algún tipo de base de datos. ¿Sí? ¿Cuántos usaron alguna vez una base de datos? Se puede saber, lo que sea. En las bases de datos lo que tenemos son tablas, ¿sí? Tablas con filas. Si yo tengo clientes, voy a tener la tabla de clientes y cada fila será un cliente. Después cuando vamos a programar, cuando queramos guardar o leer clientes, de alguna forma interactuamos con la base de datos, normalmente usando SQL, pero el problema es, en esa interacción, trabajamos mucho con strings, y horrible es eso. Empezamos a generar código, porque el SQL es el código, y lo metemos dentro de strings, así que las herramientas no tienen ninguna forma de darse cuenta si ese código está bien, mal, lo que sea. Mandamos eso así, desde un string se lo mandamos a la base de datos y lo que nos devuelve son filas, pero nosotros programamos método objeto, así que entonces también escribimos código para convertir las filas a objetos. ¿Sí? Y acá se empiezan a complicar un montón, simplemente por el hecho de tener un modelo distinto de, en mi programa es orientado a objetos, en la base de datos son tablas. ¿Sí? ¿Qué hace un ORM? Achica esa brecha. Un ORM te da clases que vos usás y que te esconden el hecho de que por debajo hay una base de datos con tablas y demás. Entonces yo tengo el objeto noticia y le digo noticia.guardar y eso solo por debajo va a armar la conexión con la base de datos, va a escribir todo el SQL, se lo va a mandar, va a procesar el resultado, me va a devolver un objeto y demás. Entonces yo trabajo con objetos, yo creo que son todos objetos, no sé qué hay abajo en la base de datos y el ORM hace toda esa conversión solo por debajo. Esa es la primera gran herramienta. La segunda es el sistema de templates. Yo ya tengo un objeto, ya puedo interactuar con una base de datos y todo. Puedo escribir lógica con esos objetos, pero de alguna forma tengo que mostrarle los resultados al usuario. ¿Sí? En algún punto algo le voy a tener que mostrar al usuario. ¿Qué pasa cuando no tenemos un sistema de plantillas? Por ejemplo, lo que normalmente pasa en PHP si uno no usa algún framework de PHP. Uno empieza a escribir HTML, ¿sí? Y dice, bueno, acá todo esto es la cabecera, pero acá va el título. Bueno, entonces
cabecera, más título, más después otro pedazo de HTML, más un form que agarra y agarra pedacitos de HTML y los va metiendo en el medio. Todo nuestro código HTML, lo que le vamos a mandar al usuario, termina así, desparramado entre variables y archivos por todos lados. No es entendible, es muy fácil de que eso se rompa, porque imagínense que es código pero que está desparramado en distintas partes. Entonces, si en algún lado sacamos un div, seguro eso lo va a estar cerrando bien después de otro pedazo y demás. Lo que hace un sistema de templates es directamente decir, no, bueno, definamos un formato en el que vos escribís HTML en un archivo, ¿sí? Escribís un archivo así como vos querés que se vea, y donde haya que insertar datos, o donde haya que ponerle un poquito de lógica a ese HTML, usá esta forma de código que después Django agarra ese HTML raro, lo ejecuta, digamos, lo compila, lo renderiza y generó el HTML final para el usuario. Por ejemplo, escribimos un HTML y en un punto le decimos, acá va a ir la variable título. Entonces después de Django le decimos, bueno, agarrá esa plantilla donde diga título, usa este título y mandáselo al usuario. Entonces Django solo agarra, lee todo ese HTML y dice, ah, los títulos van acá, mete los valores y al usuario le da ya el HTML final. ¿Okay? ¿Qué ventajas tiene eso? Además de que es mucho más ordenado, también podemos empezar a pensar cosas como, por ejemplo, tengo un diseñador que sabe HTML, no tiene que saber código, si no necesita estar editando mi .py y rompiéndolo, sino que directamente le digo, bueno, vos armame el HTML, ¿sí? Y donde vos quieras que yo meta datos, escribirlo con este formato, y listo. Yo después, con Django, le voy a meter los datos en esos lugares. ¿Y qué cosas extras? Ya pasamos las dos herramientas. Cosas extras, la mayoría de los problemas normales que tenemos cuando desarrollamos web. Por ejemplo, manejo de sesiones. HTTP, el protocolo que usamos para comunicar entre el navegador y el servidor, no maneja estados. Entonces cada petición es anónima, es independiente del resto. De alguna forma nosotros tenemos que identificar, esta petición es del usuario que hace un rato se lo vio, entonces él puede ver tal cosa o no. ¿Sí? Ese tipo de cosas lo hacemos con algún sistema de manejo de sesiones, Django ya nos lo da. También algún tipo de manejo de caché, por ejemplo, si tenemos un sitio de noticias, si 10.000 personas entran al sitio, la home va a ser igual para esas 10.000 personas, no necesito por qué procesar las plantillas, conectarme a la base de datos y todo las 10.000 veces. O cachearlo, hacerlo la primera vez que cacheo y los otros le voy volviendo a caché, bueno, ya tenemos manejo de caché. Gestión de configuración, tener un solo lado, que es en el proyecto, donde digo dónde está la base de datos y demás, no tener que estar repitiendo esas cosas por scripts por todos lados. Internacionalización, que si alguna vez alguno hizo esto, que esto es, si entra en español, lo vea en español, si en Estados Unidos lo vea en inglés y con los signos, puntuación y todo. Si intentaron hacer esto sin algún buen sistema de internacionalización, es un perno, es terriblemente tedioso. Ya Django nos da muchas herramientas para que sea bastante más fácil. Manejo de formulario, que también es algo no muy divertido hacer en HTML, es bastante feo, entonces con Django podemos directamente escribir Python y que va a generar el formulario y que se va a interpretar además. Y testing, ya resueltas algunas cosas, si estuvieron por ejemplo en la charla de Andrés antes, cosas como por ejemplo, bueno, yo quiero testear que puede entrar a tal URL, que si entro a tal URL haya tal contenido, que me dé tal respuesta y todo ese tipo de cosas, ya más o menos resueltas. Todas estas cosas son cosas que nosotros usamos desde código, pero también hay algunas otras que son herramientas más fuera de código, como meta herramientas, digamos. Una muy importante es el servidor de desarrollo. Normalmente cuando escribimos código en una aplicación web, la forma de probarlo es lo deployeo a un servidor web y entro a ver si anda. Eso lleva tiempo, lleva configurar un servidor web, tenerlo andando y demás. También es bastante jodido cuando estoy así tocando cosas muy rápido y quiero ir viendo, tener que estar reiniciando el servidor web cada vez para que tome los cambios y eso. Bueno, con Django ya tenemos un servidorcito de desarrollo y no necesitamos, si tenemos Django instalado ya está, no hay que instalar y configurar nada extra, que uno le dice, bueno, acá tengo todo mi código del sitio, levantarme el sitio, ponerlo andando en un servidor de prueba. Entonces si yo toco código, por ejemplo, ese servidor ya se actualiza solo y ese tipo de cosas. Para desarrollo, eso no lo usen nunca para un sitio real. O sea, ustedes programan el sitio usando eso y después cuando lo tienen que poner público al mundo, usan un servidor en serio. Esto es para probar. No es seguro, no es rápido, no es nada, simplemente para tener algo rápido para probar el mundo. La consola de Django, que es algo también muy útil, uno cuando tiene que probar qué pasaría si uno ejecuta tal cosa de código, si lo quiere hacer en web, no es tan fácil como, bueno, agarro, escribo un archivo y lo ejecuto, porque no es así la web. Tengo que recibir una request a una URL y esa URL saber cómo ejecutar el código y todo. Para evitar tener que crear vistas y todo el pedo solamente para probar cachitos de código,
podemos directamente abrir una consola y ejecutar código ahí, y ese código se va a estar ejecutando como si hubiese sido una request y demás. Entonces ya podemos ir viendo interactivamente si están dando o no, qué va a dar. Y el modo debug, que en la mayoría de los casos cuando tenemos un error en web es feo y difícil de debugar. ¿Por qué? Porque el servidor nos responde directamente con una respuesta que dice error 503, que significa el servidor explotó, algo falló, y no tenemos más datos que eso. En el modo debug, que lo usamos sobre todo cuando estamos con el servidor de desarrollo, si Django, tratando de procesar la request, falló, en vez de devolver un error 503 como es normalmente en el HTTP, no, va a agarrar y va a armar una página con toda la información del error que necesitemos y nos va a devolver eso. Entonces en el navegador entramos y en vez de ver el error 503, vamos a ver todo el stack, por ejemplo, de las funciones a las que estaba llamando, las variables que había, con qué valores, todo ese tipo de cosas. Entonces está muy bueno para ver. Y finalmente, el admin de Django, que la reacción de la mayoría de la gente cuando lo ve es: por Dios, cuánto tiempo de mi vida desperdicié haciendo esto y esto ya estaba hecho. ¿Qué es esto? Si yo ya definí qué modelos tengo, o sea, yo ya definí qué datos y con qué estructura voy a estar manejando, algo tendría que haber, porque los programas son capaces de hacer esas cosas, que me haga automáticamente el ADM, mostrar la lista de y todo ese tipo de cosas, ¿sí? O sea, que ya me arme un sitio donde yo entro y veo la lista de usuarios, hago clic en uno y veo los datos y puedo editar y decir guardar y se guarda, y si era una fecha me muestra un cosito para fecha, si era un booleano, un checkbox y todo ese tipo de cosas. El admin ya lo hace todo solo, ¿sí? Nosotros definimos los modelos y le decimos: che admin, tengo clientes, mostrámelo en el admin, ya está, ya me hace todo el ADM de clientes, ¿sí? Con búsqueda, con todo lo que queramos. Así que está muy bueno. Sirve tanto para la etapa de desarrollo donde uno quiere meter datos de prueba y no tiene todavía el sitio andando, entonces se puede poner a programar todo el sitio para cargar clientes a ver si quedan bien, directamente lo carga desde el admin, o si no también para el usuario real. Si el usuario tiene que, por ejemplo, tener una ADM de categorías, tranquilamente le damos el admin y sobra. Solo aportar que en caso de canónica de producción